canción. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Esquita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando destruyeron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano de espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Araque, Anarita, y si continuamos leyendo, vamos a encontrar, aparte de esos 3 valientes, a otros 30 que también tenía el rey David entre su equipo o su grupo. Ellos, pero a veces no les prestamos tampoco mucha atención a estos hombres, ¿verdad?, que estuvieron con el rey David. El rey David era el protagonista y estos hombres, ¿verdad?, aunque formaban parte del equipo, les digo, muy poco se conocen. Vamos a hablar esta mañana de este tema que le puse, tras bambalinas. Tras bambalinas, ¿han escuchado esta frase? ¿En alguna ocasión han escuchado esta frase, tras bambalinas? Las bambalinas en el teatro eran unos flecos que se ponían arriba donde estaba el telón, de lado a lado, o unas que se ponían ahí ondulantes arriba donde estaba el escenario. Esas bambalinas eran para que no se vieran los aparatos que estaban ahí, como cables o otros objetos que no tenían que verse, ¿verdad? Este era el objeto de estas bambalinas. Más adelante la frase cambió y se usa para mostrar lo que se hace atrás del escenario. Atrás del escenario, lo que hay atrás de un escenario, ¿verdad?, que no está a la vista del público, lo que se hace antes, después, durante la función, pero que no está a la vista de los demás. ¿Qué es lo que hay ahí? Puede haber aparatos, puede haber todo lo que nos está ocupando en ese momento, micrófonos, el personal que está trabajando para que los actores estén listos. Muchos de ellos les tienen haciendo el trabajo de retocar, de limpiarle ahí su ropa que van a pasar al escenario, quieren que pasen adecuadamente. Y estos personajes nunca se notan en el público, están tras bambalinas, ¿verdad? Ahí tras bambalinas, estas personas muchas veces llegan antes y se van después que todos los protagonistas. A veces realizan más trabajo que todos los protagonistas. No a veces, comúnmente hacen más trabajo que todos los protagonistas y reciben menos paga, ¿verdad?, que los famosos. Tras bambalinas, ¿verdad?, es lo que pasa. Y cuando está uno tras bambalinas, los actores normalmente se relajan, están checando lo que van a decir, lo que ya habían estudiado, están practicando un poquito sobre lo que van a hacer. Pueden usar ese tiempo para su lonche también, ¿verdad? Todo eso sucede atrás del escenario.
Bien. La semana pasada estábamos viendo un tema que es parte de una serie que quiero que tengamos en cuenta, para que nos ayude a fortalecer la iglesia y nos ayude también cuando empecemos a crecer, a tener esas cosas en cuenta, estos principios y valores que debemos tomar en cuenta. Como para que la iglesia, ¿verdad?, se fortalezca, crezca fuerte. Hay muchas iglesias grandes, pero no son fuertes, no están creciendo fuertes. Y queremos nosotros, si Dios nos permite ese crecimiento, poderlo hacer fuertes. Hablábamos de el mundo, que debemos estar, ¿verdad?, pendientes alejados de los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que nos arrastra muchas veces hacia afuera de la voluntad de Dios y nos hace enemigos de Dios. Aunque estemos en una iglesia, si el mundo está en nuestra vida, estamos alejados de Dios, somos enemigos de Dios. Por eso esta mañana vamos a tratar ese tema tras bambalinas, y vamos a ver de qué se trata este tema de tras bambalinas. Esa tras bambalinas podemos decir que se usa en todas las áreas de nuestra vida, todas partes de nuestra vida. Por así decirlo, está en nuestro hogar, las bambalinas en nuestro hogar. Cuando vemos una casa que está arreglada, que está limpia, que está ordenada, que está todo, ¿verdad?, en su lugar, muchas veces decimos, yo quisiera tener una casa así, pero todas esas cosas no se hacen por acto de magia, ¿verdad? No decimos, quiero una casa limpia y ya tengo una casa limpia y ordenada. Yo quiero una casa bonita, donde esté en la casa bonita todo en su lugar, que ya todos los recibos de agua, de luz, de internet, todo esté pagado. Qué chido, ¿verdad?, que estuviéramos en una parte así, pero no sucede eso muchas veces así. Y ciertamente hay parte de la familia que a veces no ha entendido esas cosas. Cuando la gente que nos visita viene de fuera, dice, qué bonita está la casa, pero hubo atrás del escenario alguien que estuvo trabajando para que todas esas cosas estuvieran en su lugar, estuvieran ordenadas, estuvieran acomodadas, estuviera limpio, estuviera todos esos recibos pagados. ¿Quién fue? A mí no me interesa, ¿verdad? Como que ya yo tengo mi comida lista, no me interesa de dónde vengo. No, alguien tuvo que trabajar para que la comida estuviera preparada, para comprarla. Alguien tuvo que trabajar. ¿Quién está tras bambalinas? Y muchas veces esas personas no son reconocidas. Muchas de las veces esas personas son juzgadas mal. Vemos un edificio alto, vemos el Hotel Rio, grandísimo, y algunos nos acordamos del nombre del ingeniero que trabajó allí en el proyecto. Nos acordamos de quién lo fue a inaugurar, pero muy pocas veces nos fijamos en los albañiles que estuvieron trabajando ahí todos los días para pegar uno tras otro los ladrillos de ese edificio. ¿Quiénes estaban tras bambalinas? Los albañiles.
¿Quiénes estaban al frente en el público al foco? El ingeniero y los que estaban poniendo todo el dinero, ¿verdad? Pero se realizó ese proyecto. En la escritura vemos gente tras bambalinas. En Éxodo capítulo 2 vamos a ver una mujer muy valiosa que no buscó el foco para ella, sino quiso que se cumpliera el propósito de Dios haciendo esta labor, este servicio. Éxodo capítulo 2 dice el verso 7: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, la hermana de Moisés, María, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Está Jocabed criando a su hijo, pero como si no fuera su hijo, ¿verdad? Aquí lo que importaba era el niño y que quedara bien educado para que estuviera en el palacio del rey. No se le reconoció mucho a Jocabed. Hay muchas personas que han sobresalido en el mundo, y muchos de ellos fueron educados por maestros, por sus padres, por alguna nana, alguien, ¿verdad?, que estuvo ahí de tutor, y no se le reconoce a esas personas que están atrás de él, solamente al que está, al ingeniero, al licenciado, al doctor, ¿verdad?, a ese famoso, pero nunca se ha reconocido a quien estuvo atrás de esa persona, o muy pocas veces. Aquí encontramos en 1 Corintios 16 gente que estuvo atrás de Pablo, que muy pocas veces se conoce. Gente que estuvo atrás del apóstol Pablo. 1 Corintios 16 dice el verso 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. No se nombra mucho a esta familia, la familia de Estéfanas, y no se menciona a nadie de la familia más que a Estéfanas, ¿verdad? Posiblemente ahí en la iglesia los hayan visto, los reconocían, pero no todos posiblemente los ubicaron, pero era de los primeros que habían fundado esta iglesia en Acaya. Verso 16: os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. No solamente estaba Estéfanas participando en el servicio allá en la iglesia, sino que también apoyaba para ayudar a Pablo en esa forma, una forma como apoyo psicológico, apoyo moral, ¿verdad? Muchas veces cuando nos encontramos en una crisis, cuando alguien se nos acerca, ¿verdad?, es de mucha ayuda, mucho valor. Y aquí tenemos a estos tres hombres acercándose a Pablo
cuando estaban solitario, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Aquila y Priscila se mencionan varias veces en la Escritura, pero no son protagonistas así famosos, ¿verdad? Pero estaban sirviendo también en la obra de Dios, donde los había dejado el apóstol Pablo. Encontramos aquí estos hermanos que estaban tras bambalinas ayudando al apóstol Pablo. Encontramos también a otros en Colosenses capítulo 4, tras bambalinas. Aquí encontramos en el verso 7 todo lo que a mí se refiere o lo hará saber Tíquico. Este nombre de Tíquico se menciona 2 o 3 veces también en la Escritura, pero no como algún protagonista, simplemente como alguien que servía y estaba ahí sirviendo al apóstol Pablo. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Dice el verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces Tíquico y Onésimo iban a hacer este servicio a esta iglesia en la Odisea, enviados por el apóstol Pablo. Verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios se refiere. Podríamos encontrar y mencionar más personajes que estuvieron tras bambalinas en el servicio a Dios en la vida del apóstol Pablo. Todos estos hermanos, sin su ayuda, el apóstol Pablo no hubiese alcanzado o logrado hacer lo que alcanzó a hacer, ¿verdad? Se requiere a estas personas tras bambalinas constantemente para hacer la obra de Dios, para hacer la obra que Dios requiere. El mismo Señor Jesucristo tuvo personajes tras bambalinas. Dice la Escritura que Juan el Bautista, cuando se acercó al Señor Jesucristo, ya le dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Estaba haciendo famoso el apóstol, Juan el Bautista, y cuando ya llegaba el tiempo del ministerio del Señor Jesús, Él se puso tras bambalinas. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo fuera el protagonista, fuera el foco principal en este escenario. Había amigos como María, Marta, Lázaro, tras bambalinas se puede decir, porque cada vez que pasaba o llegaba el Señor Jesús a Capernaum, llegaba a la casa de ellos y posiblemente ahí dormía en esa casa de ellos, de esos 3 hermanos. Recibía la hospitalidad de ellos, y no solamente la hospitalidad, también comían, ahí comían, y por lo menos eran 12 y el Señor. ¿Qué sucede cuando hay 12 personas más el Señor?
¿Cuánto relajo se hace cuando hay 12 personas? Pues más son hombres, ¿verdad? Y esos son más los menos que pensamos que estuvieron ahí con ellos, ¿verdad? Cada vez que llegaban a Capernaum. Pero ahí estaba Lázaro y sus hermanas haciendo esta labor tras bambalinas, solo por amor a Cristo. En Lucas capítulo 8 encontramos a estas mujeres también tras bambalinas en el servicio del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjense que el Señor llevaba a estos 12 discípulos con él, pero al parecer no iban nada más los 12, o al menos no en la totalidad de los viajes. Veamos lo que dice aquí. Tras bambalinas había, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Y hay 3 que nombran, y otras muchas tras bambalinas que no se nombran, pero importantes también para el ministerio del Señor. Todas ellas, dice, le servían de sus bienes, de las cosas que ellas tenían, ellas las aportaban para el ministerio de la obra de Dios. Tampoco, ¿verdad?, el ministerio del Señor hubiese alcanzado este impacto sin estas personas tras bambalinas. Es el Señor quien nos da tanto el querer como el hacer, pero y es el que provee, pero es la disposición de nosotros que el Señor usa para hacer su obra, para hacer su ministerio. La iglesia, hermanos, es importante para el Señor, y se requiere gente tras bambalinas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se requieren en todos los ámbitos, ¿verdad?, personas tras bambalinas. Personas tras bambalinas. Imagínense al presidente cuando llega a una ciudad, a otra ciudad de otro estado, y todo lo que va a decir, toda la conferencia y todo el escenario donde se presenta, que él lo estuviera acomodando. ¿Cuántos días antes tendría que llegar y él solo estar acomodando todo? Sí, perdería mucho tiempo, ¿verdad? Y no alcanzaría a realizar todas las cosas importantes como presidente para él. ¿Qué requiere entonces él? Gente tras bambalinas que esté haciendo todas esas cosas, poniendo los templetes y arreglando los sonidos y poniendo todo. ¿Para qué? Para que él nada más se presente y ahí sus 15 minutos, media hora, una hora que esté ahí, queda todo listo, ¿verdad? Él fue el foco de atención, él fue el protagonista, pero todo lo que se realizó, ¿sabemos quiénes fueron? No. ¿Sabemos quién lo hace? No. Y en la iglesia, hermanos, también les digo, requerimos personas así, ¿verdad?, que estén
tras bambalinas, constantemente. A veces les digo, van a estar antes que todos los demás, antes que el protagonista, y posiblemente se van a ir hasta el final. Van a ser los últimos. Van a estar retocando a los personajes principales, van a estar ahí al pendiente que se les ofrece, y quizás nunca se van a reconocer, pero van a estar siempre en la mente del Señor. Es sumamente necesario, hermanos, en la iglesia que tengamos gente tras bambalinas. Gente tras bambalinas. Hermanos, orando constantemente, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona ahí en Colosenses a este hermano que se dedicaba a apoyarles en la oración, encarecidamente, dice, orando por todos, por todas las iglesias. Hermanos, que estén preparándose en la Biblia. Ahí tiene Pablo a Timoteo, tenía a Aristarco, a Tíquico, a otros más hermanos que se habían estado preparando para hacer apoyo de él cuando él los estaba ocupando. Otros hermanos tras bambalinas, ¿verdad? Atendiendo a los invitados. Sí, en la iglesia ocupamos hermanos que estén dispuestos a estar atendiendo a los invitados. Dice, el pastor debe de atender esto, el pastor debe atender a aquellos, debe atender a todas las personas. No. En las iglesias grandes el pastor no hace eso, no hace todo eso. Son hermanos tras bambalinas que lo están haciendo. Hermanos que estén acomodando, limpiando, hermanos en la música, hermanos en la administración, que se encarguen de los pagos de los servicios, de los pagos de los asuntos legales, hermanos tras bambalinas. La iglesia requiere todo este servicio. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios 12. Y este versículo vamos a aprendérnoslo. No ahora, ¿verdad? Pero sí quiero que se lo aprendan. Si no, yo creo que sí se lo puede aprender, pero también si tiene tiempo para hacerlo, tiene puede aprenderse la cita primero y después lo que está diciendo ahí el apóstol. Vamos a hablar de él más adelante en otro tema también relacionado con esto, pero ahorita le quiero adelantar este versículo. Dice 12:15: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. El apóstol Pablo, en el servicio de la obra de Dios, encontraba un grandísimo placer en gastar lo suyo y en gastarse él en la obra. Con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Si vemos el contexto, un versículo antes, y vemos de que también estaba hablando, él dice aquí: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué les parece? Es lo que pensamos muchos ministros ahora en ese tiempo, cuando pensamos que las iglesias deben atesorar para nosotros y deben de estar dándonos a nosotros a manos llenas. Este no era el pensamiento que tenía el apóstol Pablo. Dice, no voy a ser gravoso, no busco lo vuestro, sino a vosotros. No estoy pensando en lo que ustedes tienen, estoy pensando en sus almas. No quería decir el nombre, pero voy a decir el nombre de esta iglesia. Ya estén orando por esta iglesia en este pueblo de San Ignacio, aquí en Jalisco. Esta iglesia, pues este pueblo tenía, por lo menos eran 10 familias, 10 hermanos, y varios de ellos con negocios, con dinero. ¿Sí? Varios pastores que estaban allí llegando no estaban viendo a los hermanos, estaban viendo el dinero. Ni les gustaba el pueblo, pero les gustaban los billetes. Uno de los más recientes llegó a pastorear ahí, pero no se quedó a vivir en el pueblo, se fue a otro pueblo cercano, más grande, que tiene más comodidades que quedarse allí. Dicen los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Ocupó una camioneta grande para la obra. Pero es que vamos a disponer de los recursos que tenemos ahorrados. No importa, ustedes tienen mucho dinero y lo vamos a recuperar. Compraron, les quitó dinero para la camioneta. Hubo una discusión porque no solamente les quitó la camioneta, sino que la camioneta, cuando él iba a salir para un lado, acá a Guadalajara, no a meramente asuntos de la obra, sino a sus asuntos, él le decía, ¿saben qué? Ocupo dinero para la gasolina. Y no se lo decía a la iglesia, nomás se lo decía al tesorero. Necesito dinero para la gasolina de la iglesia, de la camioneta. Se le descompuso una vez, creo que allá por Nayarit, y le mandó decir al tesorero, mándame para la reparación de la camioneta. Mándame ese dinero para la reparación de la camioneta. La cosa es que la iglesia empezó a perder sus ahorros y a quedar casi en números rojos. Los hermanos que estaban aportando se dieron cuenta de esta crisis y le llamaron la atención al grado que se dividió la iglesia, y se fueron varios con él, se los llevó con él, y los hermanos estaban ariscos, ¿verdad? Porque estaban pensando, todos los pastores serán así. Llega otro hermano y provisional y les dice, hermanos, yo quiero estar aquí, pero para que no vayan ustedes por mí todas las veces que tengo que venir, 2 veces por semana allá a traerme, ¿por qué no me compran un vehículo? Y los hermanos, ¿cómo es posible? ¿Sí? Un pastor antes de estos les dijo, hermanos, aquí están sus sobrecitos.
quiero ver sus nombres, sus diezmos ahí cada semana. Y dice un hermano que él no los ponía en el sobrecito, ponía ahí directamente la ofrenda. Hermano, ¿qué pasó con su diezmo, con su ofrenda? ¿Por qué le tengo que decir, hermano, que yo los pongo allá directamente? No, yo quiero que lo ponga ahí en el sobrecito. Hermano, discúlpeme, pero la Biblia no dice que lo pongamos en sobrecito, nada más dice que lo pongamos ahí en el alfolí. Y allí estaba el hermano. O sea, estamos viendo, ¿verdad, hermanos, que están buscando no lo vuestro, perdón, están buscando lo vuestro y no a vosotros, no a vosotros. Y la obra de Dios no es así. La obra de Dios, los protagonistas, dice aquí el apóstol Pablo: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del amor, del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Voy a gastar lo mío, voy a gastarme. Es la entrega que tenemos que realizar. Y muchas veces esta entrega se hace tras bambalinas. Tras bambalinas, hermanos, sabiendo que si somos siervos de los siervos, que no esperamos ningún reflector ahora, si no es la voluntad de Dios, que nuestro motivo solamente es agradar a Dios, agradarle en todo y esperar su recompensa cuando estemos en su presencia. Entonces, si Dios nos llama a servir tras bambalinas, hagámoslo con todo agrado, con todo gusto, porque es para Dios. Vamos a orar. Amado Padre, sabemos que hay muchos hermanos que están sirviéndote, están al frente de las obras, reconocidos, algunos de alguna forma internacionalmente, mundialmente, pero ellos no pudieran llegar a tal grado, no pudieran ser todo eso que están haciendo, Señor, primero en tu voluntad y después, Señor, con el apoyo de aquellos hermanos que están tras bambalinas. Qué importante y qué necesario es este trabajo atrás, Señor, de las cámaras, atrás de los reflectores. No lo menospreciemos, Señor, porque se ocupan todos estos hermanos atrás de bambalinas. En nuestros templos, Señor, ocupamos hermanos que estén atrás de bambalinas. En nuestra iglesia ocupamos hermanos que estén atrás de bambalinas, que puedan estar haciendo aquello aún que no sea reconocido por los hombres, pero por ti sí, Señor, que lo puedan estar realizando. Bendíceme a estos hermanos grandemente, Señor, a los que recogen la basura, a los que están, Señor, limpiando, a los que están orando, a los que están siempre al pendiente de que esta obra pueda estar creciendo y fortaleciéndose. Gracias, Padre, por estos hermanos y por los que van a estar, Señor, en esta iglesia tras bambalinas. Te pido, Señor, que tú los bendigas y que tú los sigas usando en gran manera. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús.